Emilia creía que el viaje familiar lo arreglaría todo. Durante meses, ella y su esposo Marcos habían vivido como extraños educados, compartiendo el mismo techo, pero no la misma vida. Su hijo adolescente, Ezequiel, también lo notaba, la forma en que el silencio reemplazaba la risa en la cena. Así que cuando Marcos sugirió una escapada de fin de semana a las montañas en Bariloche, Emilia lo tomó como una señal de esperanza. Tal vez podrían encontrarse de nuevo, lejos del ruido del trabajo y las preocupaciones. Empacó con cuidado, eligiendo su café favorito, las botas de senderismo de Ezequiel y la bufanda roja que no había usado desde sus días más felices. El viaje en auto fue tranquilo pero pacífico. Pinos altos bordeaban el camino y el suave murmullo de la radio llenaba los espacios entre ellos. Emilia miró a Marcos, quien estaba concentrado en la carretera, su teléfono descansando en el portavasos. Se veía calmado, incluso relajado. Quería creer que eso significaba algo. Ezequiel apoyó la cabeza contra la ventana, viendo las montañas hacerse más grandes. «Es hermoso», murmuró. Emilia sonrió, tratando de igualar su emoción. «Lo es», dijo suavemente. «Es justo lo que necesitamos». La cabaña estaba junto a un lago claro que reflejaba el cielo azul como un espejo. Los pájaros cantaban desde los árboles cercanos y el aire olía a pino y tierra húmeda. Emilia salió del auto y respiró hondo. Por un momento, sintió que la tensión se levantaba. Tal vez esto realmente podría funcionar. Comenzó a desempacar, poniendo la mesa para la cena mientras Marcos revisaba su teléfono nuevamente. Ella lo notó, pero no dijo nada. En su lugar, gritó: «Ezequiel, ayúdame a buscar leña, cariño». Su voz llevaba un tono alegre que no sentía del todo. Esa noche cocinaron juntos, pollo a la parrilla, papas asadas y malvaviscos junto al fuego. El resplandor de las llamas hacía que todo se viera cálido y perfecto. Ezequiel se rió cuando su malvavisco se prendió fuego, agitándolo antes de apagarlo. Emilio también se rió, su corazón hinchándose con el sonido de su risa. Había pasado tanto tiempo desde que lo escuchaba reír así. Marcos sonrió levemente, pero seguía mirando su teléfono. Cuando vibró, se levantó rápidamente. «Voy a tomar esto afuera», dijo, caminando hacia el borde oscuro del bosque. Emilia lo vio irse, fingiendo que no le importaba. Después de la cena, cuando Marcos regresó, ella preguntó: «¿Fue trabajo de nuevo?» Él asintió, sentándose a su lado. «Sí, solo algunos informes de última hora». Sus palabras sonaban casuales, practicadas. Emilia forzó una pequeña sonrisa. «Trabajas demasiado duro», dijo. Él se rió entre dientes sin mirarla a los ojos. «Alguien tiene que hacerlo». Luego besó su frente ligeramente, como un viejo hábito, antes de irse a la cama. Cuando la casa quedó en silencio, Emilia se quedó junto a la ventana, mirando el lago. La luna flotaba en la superficie como cristal plateado. Abrazó sus rodillas y trató de recordar la última vez que Marcos la miraba con calidez. Habían pasado meses, tal vez un año. Algo dentro de ella susurraba que él se estaba alejando, pero se negaba a escuchar. Se suponía que este viaje los acercaría. No podía estar desmoronándose ya. Pensó en la mujer que solía ser, joven, llena de risas, soñando con aventuras con Marcos. La vida era fácil entonces. Eran compañeros en todo. Ahora apenas compartían una conversación. Se preguntó cuándo exactamente habían dejado de hablar y comenzado a fingir. La cabaña crujía suavemente con el viento. Emilia apagó las luces y se sentó sola en la oscuridad, dejando que el silencio la envolviera. Ya no era pacífico, se sentía vacío. Podía escuchar el leve ritmo de la voz de Marcos afuera, de nuevo, baja, apresurada, como un secreto. Trató de convencerse de que era solo trabajo. La gente llama tarde a veces, ¿verdad? Pero un pequeño dolor comenzó a formarse en su pecho. Algo no estaba bien. En la mañana siguiente, la luz del sol se derramó a través de las cortinas, pintando la habitación de oro. Marcos ya estaba afuera cortando leña, luciendo tan normal como siempre. Emilia decidió sacudirse las dudas. Hizo panqueques, tocino y jugo de naranja, y los llamó a ambos a comer. Marcos elogió su cocina. Ezequiel hizo una broma y por un momento
Casi se sintió como en los viejos tiempos. Después del desayuno, Ezequiel sugirió una caminata. Marcos estuvo de acuerdo, aunque parecía distraído. Subieron por un pequeño sendero detrás de la cabaña, rodeados de altos árboles y el canto de los pájaros. Emilia caminaba detrás de ellos, viendo a su esposo e hijo reír juntos. Sonrió, agradecida por esa pequeña pieza de felicidad. Cuando llegaron a un claro, Ezequiel corrió adelante tomando fotos del lago abajo. Emilia se volvió hacia Marcos, su voz tranquila. ¿Alguna vez extrañas cómo solían ser las cosas? Él daudó. Ambos hemos cambiado. La vida es diferente ahora. Ella notó, insegura de qué decir después. Él puso su mano en su hombro por un momento, un gesto que se sentía más que consuelo que amor. Luego su teléfono vibró de nuevo. Se alejó, respondiendo rápidamente. El estómago de Emilia se contrajo, pero se obligó a concentrarse en la vista en lugar de la voz que podía escuchar a lo lejos. Más tarde, esa tarde, mientras Marcos fue a revisar el auto, Ezequiel ayudó a su mamá a preparar el almuerzo. Estaba más callado de lo habitual, mirándola de vez en cuando. Finalmente preguntó, «Mamá, ¿tú y papá están bien?» Emilia se congeló por un segundo, tomada por sorpresa. Se volteó, tratando de ocultar su sorpresa detrás de una sonrisa gentil. «Estamos bien, cariño. ¿Por qué preguntas?» Se encogió de hombros, mirando hacia abajo. «No sé, solo pareces triste». Su garganta se apretó. «Solo estoy cansada», susurró, apartándole el cabello. «Los viajes cansan mucho a las mamás, ya sabes». Sonrió débilmente, pero sus ojos le dijeron que no le creía. Esa noche, mientras el fuego crujía afuera, Emilia se sentó en el porche envuelta en una manta. El aire era fresco, llevando el aroma a pino y zumo. En su interior, podía escuchar a Marcos hablando por teléfono de nuevo. Su voz era suave pero urgente, llena de palabras que ella no podía distinguir del todo. Volvió sus ojos a las estrellas, dejando que su mente divagara. Quería creer que esto era solo una fase, que el amor aún podía sobrevivir al silencio y la distancia. Cuando Marcos salió, Emilia fingió estar medio dormida. Él se sentó a su lado, miró el lago y dijo, «¿Estás bien?» Ella asintió, susurrando, «Solo estoy cansada». Él sonrió levemente. Se levantó y besó su frente antes de entrar. Emilia se quedó ahí mucho después de que él se fuera, escuchando el sonido del agua rozando la orilla. El viaje apenas había comenzado, pero algo profundo en su corazón le decía que lo que viniera después lo cambiaría todo. No sabía cómo ni cuándo, pero podía sentirlo como una tormenta formándose silenciosamente a la distancia. Cerró los ojos, envolviéndose más fuerte en la manta, y susurró para sí misma, «Estaremos bien». Pero ni siquiera ella lo creía. Detrás de ella, la luz de la cabaña parpadeó y adentro su hijo seguía despierto, observándolos a ambos con el corazón preocupado. La noche se sentía demasiado tranquila, demasiado pesada con verdades no dichas, y mientras el viento se movía entre los árboles, Emilia no podía sacudirse la sensación de que este viaje familiar no se trataba de arreglar lo que estaba roto, sino de descubrir cuán rotas estaban las cosas en realidad. La segunda mañana en la cabaña comenzó con la luz dorada del sol entrando por las ventanas, pero Emilia no sentía calor. Había dormido poco, su mente persiguiendo pensamientos que no quería enfrentar. Marcos ya estaba fuera hablando por teléfono cerca del lago. Desde la ventana de la cocina lo vio caminar de un lado a otro, sonriendo de una manera que no había visto en meses. Relajado, y no dirigido a ella. Su estómago se retorció, pero se obligó a mirar hacia otro lado. Hoy tenía que ser mejor. No dejaría que sus dudas arruinaran el viaje. Ezequiel bajó las escaleras, con el cabello despeinado, todavía medio dormido. «Buenos días, mamá», dijo, frotándose los ojos. Ella sonrió débilmente, colocando un plato de panqueques frente a él. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?» Él asintió, pero sus ojos parpadearon hacia la ventana donde su padre todavía estaba hablando. «¿A quién llama papá otra vez?», preguntó casualmente.
Emilia trató de mantener su tono tranquilo. Probablemente a alguien del trabajo. Ya conoces a tu papá. Pero ella ya no lo conocía. Esa comprensión dolió. Unos minutos después, Marcos entró de nuevo, guardando su teléfono rápidamente. «Lo siento», dijo, mostrando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Llamada urgente de la oficina». Besó la frente de Emilia y se sentó a comer. Ella no dijo nada, solo movió su comida en el plato. La mesa del desayuno se sentía pesada con una tensión silenciosa. Cuando Marcos anunció que iba a buscar más leña en una tienda calle abajo, Ezequiel se ofreció a ir, pero Marcos sacudió la cabeza. «Está bien, amigo, no tardaré». Mientras el auto se alejaba, Emilia comenzó a limpiar la mesa. Ezequiel dudó junto a la puerta, frunciendo el ceño. «Mamá», dijo suavemente, «¿podemos hablar un segundo?». Su tono hizo que se detuviera. Se giró hacia ella. «Por supuesto». Caminó hacia ella sosteniendo algo en su mano. El teléfono de Marcos. «No quise mirar», dijo rápidamente, la culpa parpadeando en su rostro. «Vibró cuando estabas lavando los platos y pensé que era una emergencia, pero no lo era». Emilia sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. «¿Qué quieres decir?». Le entregó el teléfono. La pantalla estaba todavía encendida con un mensaje de texto. Las palabras eran simples, pero le quemaron el pecho como fuego. «Ojalá estuvieras aquí en lugar de con ellos. Ya te extraño». El nombre de arriba era desconocido. Emilia lo miró fijamente durante un largo momento, conteniendo la respiración. Sintió que el mundo se inclinaba ligeramente, como si el suelo bajo sus pies se moviera. Ezequiel habló de nuevo, su voz temblando. «Lo siento, mamá. No quise lastimarte, pero no podía fingir que no lo vi». Las manos de Emilia temblaban mientras bloqueó el teléfono y lo colocó en la encimera. Miró la cara de su hijo, llena de preocupación, inocencia mezclada con dolor. «Gracias por decírmelo», dijo suavemente, forzando su voz a mantenerse estable. «Hiciste lo correcto». Los ojos de Ezequiel se llenaron de lágrimas. «Solo no quiero que estés triste más». Eso la rompió. Lo atrajo a sus brazos, abrazándolo fuertemente. «Está bien», susurró. «Estaré bien». Pero su voz la traicionó. Le dolía el pecho, su corazón pesado de incredulidad. Había sospechado algo, sí, pero ver la prueba era diferente. La prueba lo hacía real. Durante la siguiente hora se sentó sola en el porche, mirando el lago. La luz del sol brillaba en la superficie, burlándose de la calma que no podía sentir. Su mente repetía cada llamada telefónica nocturna, cada viaje de trabajo repentino y cada mirada distante que Marcos le había dado en los últimos meses. Todo tenía sentido ahora. Se había aferrado a una versión de él que ya no existía. Cuando Marcos regresó cargando unos leños en sus brazos, Emilia ya se había secado las lágrimas. Sonrió cuando entró, su voz tranquila. «¿Todo bien?», preguntó. Él asintió. Sí, la tienda estaba más lejos de lo que pensaba. Ezequiel miró entre ellos, sin decir nada. Emilia mantuvo su rostro neutral, aunque por dentro sus emociones se arremolinaban como una tormenta. Ámbar, tristeza, confusión, todo entrelazado. Pero por encima de todo, había claridad. Finalmente sabía la verdad. Esa noche, se sentaron junto al fuego. Marcos habló sobre planes para unas futuras vacaciones, actuando como si nada estuviera mal. Emilia escuchaba en silencio, su mente distante. Notó con qué facilidad hablaba, cuán naturales sonaban sus mentiras. Se preguntó cuándo se había vuelto tan bueno fingiendo. Ezequiel intentó mantener el ambiente ligero. Asó malvaviscos, bromeó sobre los quemados y se rió cuando su mamá sonrió levemente.
pero seguía robando miradas a sus padres, sintiendo la batalla silenciosa que se desarrollaba entre ellos. Cuando llegó la hora de dormir, Emilia fingió estar cansada. Marcos le dio un beso de buenas noches. Luego revisó su teléfono de nuevo antes de darse la vuelta. En la oscuridad, Emilia miró el techo, con el corazón latiendo fuerte. El tenue resplandor de la pantalla del teléfono iluminaba su rostro. Tranquilo, pacífico, inconsciente de que ella lo sabía. Se giró hacia la pared, las lágrimas deslizándose silenciosamente sobre su almohada. La siguiente mañana, decidió no confrontarlo. Todavía no. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué venía después. No podía destruir su familia sin saber qué quería para ella y para Ezequiel. Así que interpretó su papel. Fueron a pescar al lago, tal y como habían planeado. Marcos le enseñó a Ezequiel a lanzar la línea correctamente, su voz alegre. Emilia los observaba, preguntándose cómo podía reír tan fácilmente. Gracias, dijo tranquilamente, su voz firme. Has sido muy valiente. Ezequiel sacudió la cabeza. Solo quiero que seas feliz. Ella sonrió débilmente, las lágrimas formándose de nuevo. Lo seré. Solo necesito tiempo. Mientras caminaban de regreso, Emilia sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Claridad. El dolor seguía allí, agudo y real, pero debajo de él había una fuerza tranquila. No iba a gritar ni pelear, no iba a suplicar. Simplemente seguiría adelante. Cuando llegaron a la cabaña, Marcos estaba sentado junto al fuego luciendo relajado. ¿Dónde han estado ustedes dos?, preguntó alegremente. Pensé que podríamos ir en canoa antes de la cena. Miró a su madre, pero ella solo sonrió cortésmente. Eso suena bien, dijo. Su calma hizo que Marcos parpadeara, pero no lo cuestionó. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, los tres salieron al lago. Marcos se reía y señalaba pájaros volando sobre ellos, fingiendo que todo era normal. Ezequiel lemaba en silencio, su mandíbula apretada. Emilia se sentaba entre ellos, su rostro tranquilo, sus pensamientos a kilómetros de distancia. Después de la cena, mientras Marcos limpiaba, Ezequiel y su mamá se sentaron junto al fuego. Él la miró vacilante. ¿Vas a decírselo? Todavía no, dijo suavemente. A veces el silencio dice más que las palabras. Ezequiel asintió lentamente, entendiendo que su madre ya no tenía miedo. No estaba esperando una explicación, sino el momento adecuado para dejar ir. Esa noche, Emilia se paró afuera de la cabaña mirando las estrellas. Ezequiel se unió a ella envolviendo una manta alrededor de sus hombros. Ella le sonrió. «Has crecido tan rápido», susurró. Él la miró. «Tú me enseñaste cómo». Ella puso una mano en su mejilla, el orgullo brillando a través de la tristeza. «Eres más fuerte de lo que sabes, Ezequiel». A la mañana siguiente, empacó su maleta en silencio, mientras Marcos todavía dormía. No porque se fuera todavía, sino porque quería estar lista. Miró su reflejo en el espejo, cansada, mayor, pero ya no rota. Ezequiel le ayudó a llevar las bolsas al auto, fingiendo que solo se estaban preparando para el viaje a casa. Pero ambos sabían que esto era más que eso. Este era el comienzo de algo nuevo. Cuando cargaron la última bolsa, Marcos salió bostezando. «¿Empacando ya?», preguntó. Emilia se volvió y sonrió gentilmente. «Sí, creo que es hora de irse». Él no sabía que ella se refería a más que solo la cabaña. Ezequiel miró a su padre, luego a su madre. Por primera vez, vio fuerza en sus ojos. No ira, no miedo, sino paz. Y en ese momento, entendió el verdadero significado del amor. No se trataba de aferrarse, se trataba de saber cuándo dejar ir. Mientras se alejaban de la cabaña más tarde esa mañana, Ezequiel miró hacia atrás a través de la ventana una última vez,
El lago brillaba en la distancia, tranquilo e interminable como una promesa de algo mejor por delante. Se estiró, tomó la mano de su madre y sonrió. Ella se la apretó, sus ojos fijos en el camino. Por primera vez en mucho tiempo, Emilia se sintió libre. La última mañana en la cabaña comenzó tranquilamente. El tipo de quietud que se siente pesada antes de una tormenta. El lago estaba en calma, la niebla curvándose sobre su superficie como un secreto. Emilia se despertó temprano, mucho antes de que Marcos o Ezequiel se movieran. Hizo café y se paró junto a la ventana mirando el agua. Hoy se sentía diferente. No quedaba confusión. No se preguntaba qué hacer. La verdad estaba clara ahora y finalmente estaba lista para enfrentarla. Marcos bajó las escaleras un rato después, luciendo relajado, tarareando suavemente como si el mundo no hubiera cambiado. «Buenos días», dijo con una sonrisa. «Huele bien». Emilia le entregó una taza de café, sus manos firmes. «Marcos», dijo gentilmente, «necesitamos hablar». Él la miró, sorprendido por su tono tranquilo. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando la taza. «Lo sé», dijo ella simplemente. Sus ojos no vacilaron. «Sé sobre ella». El color se drenó de su rostro. «¿De qué estás hablando?», tartamudeó. «Por favor, no». Ella interrumpió tranquilamente. «He visto los mensajes. Lo sé todo». Los hombros de Marcos se hundieron. Por un momento pareció que podría negarlo de nuevo, pero luego suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Emilia, no es lo que piensas», empezó, pero ella levantó una mano. «Marcos, detente. No expliques. Ya no estoy enojada. Solo quería que supieras que lo sé». Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. Eso lo asustó más de lo que lo hubiera hecho la ira. Se sentó, mirando la mesa. «No quise lastimarte», dijo en voz baja. «Simplemente sucedió». Emilia asintió lentamente, las lágrimas formándose en sus ojos, pero no cayendo. Las cosas no simplemente suceden, Marcos. Las elecciones sí. El aire entre ellos estaba denso de silencio. Desde la otra habitación escucharon a Ezequiel moverse, pero no entró. Debió haber sentido lo que estaba pasando y decidió darles espacio. Marcos finalmente levantó la vista. «¿Y ahora qué?». Emilia respiró hondo. «Ahora, sigo adelante. No estoy segura de cómo se ve eso todavía, pero sé que no puedo seguir fingiendo que todo está bien, ni por ti, ni por mí, ni por Ezequiel». Él abrió la boca para hablar, pero ella sacudió la cabeza de nuevo. «Por favor, no te disculpes. Solo escucha. Pasé meses tratando de arreglar lo que no rompí. Te di amor, paciencia y confianza, y tú le diste tu atención a alguien más. Merezco algo mejor que eso». Sus palabras no fueron agudas. Eran suaves, pero llevaban el peso de la finalidad. Marcos miró hacia abajo de nuevo, su voz baja. «¿Me estás dejando?». Ella no respondió de inmediato, solo miró por la ventana hacia el lago. «Aún no lo sé», dijo finalmente. «Pero estoy dejando esta versión de nosotros, la que sigue fingiendo no ver lo que está justo enfrente de mí». Él asintió lentamente, entendiendo que la mujer parada ante él no era la misma que había entrado en este viaje esperando salvar su matrimonio. Esta Emiliana tranquila, firme y fuerte. Ezequiel entró en la habitación entonces, callado pero alerta. Miró entre ellos y entendió al instante. «¿Se lo dijiste?», preguntó suavemente. Emilia asintió. «Sí, cariño, lo hice». Los ojos de Marcos se suavizaron al mirar a su hijo. «Ezequiel, lo siento, pero…». Ezequiel lo interrumpió gentilmente. «Está bien, papá. Solo quiero que mamá sea feliz». La simplicidad de sus palabras los golpeó a ambos con fuerza. Emilia puso la mano en el hombro de Ezequiel y le dio un pequeño apretón. «Estaremos bien», dijo firmemente, aunque le dolía el corazón. Pasaron el resto de la mañana empacando en silencio. Marcos intentó ayudar, pero Emilia prefirió mantenerse ocupada sola. Cada camisa doblada y maleta cerrada se sentía como cerrar un capítulo de su vida. Afuera, el viento se levantó, susurrando a través de los árboles como si el bosque mismo estuviera susurrando a Dios. Cuando el auto estuvo finalmente cargado,
Marcos se paró junto al porche, viendo a Emilia y Ezequiel prepararse para irse. ¿De verdad te vas?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Necesito tiempo para pensar. Me quedaré con mi hermana por un tiempo. No es para siempre, pero es lo que necesito ahora. Él dio un paso adelante, la emoción finalmente rompiendo su voz. Emilia, por favor, podemos arreglar esto. Lo terminaré, lo prometo. Ella lo miró por un largo momento, su expresión amable pero firme. No puedes arreglar lo que rompiste con promesas, Marcos. Se necesita honestidad. Y dejaste de dar eso hace mucho tiempo. Las lágrimas llenaron los ojos de él, pero ella se dio la vuelta antes de que pudiera hablar de nuevo. No quería que su último recuerdo de este lugar fuera más dolor. Al subir al auto, Ezequiel se sentó a su lado, abrazando su mochila. No habló, no necesitaba hacerlo. El motor arrancó y el sonido resonó suavemente a través del bosque tranquilo. Marcos se quedó en la entrada viendo cómo se alejaban, su figura haciéndose más pequeña en el espejo retrovisor. El viaje bajando a la montaña fue silencioso al principio. Emilia mantuvo los ojos en la carretera, concentrada y determinada. El bosque pasaba borroso, verde y dorado bajo el sol naciente. Después de unos minutos, Ezequiel rompió el silencio. ¿Estás bien, mamá? Tomó aire y sonrió débilmente. Lo estaré. Más bien no hoy, pero pronto. Él asintió recostándose en su asiento. Eres fuerte, lo sabes. Ella rió suavemente entre dientes. No lo era, no hasta que me lo recordaste. Se detuvieron una vez en una gasolinera, comprando bocadillos y estirando las piernas. Emilia miró a Ezequiel dándose cuenta de cuánto había crecido. No solo en altura, sino en fuerza, en amabilidad. Había visto algo que ningún niño debería tener que ver. Sin embargo, lo había manejado con madurez y gracia. Ese pensamiento la llenó tanto de orgullo como de tristeza. Cuando llegaron a la ciudad, Emilia no fue a casa. Condujo directamente a la casa de su hermana, Clara. Clara abrió la puerta, la preocupación grabada en su rostro, pero Emilia solo sonrió y dijo: «Necesito un lugar donde quedarme un rato». Clara la abrazó fuertemente sin hacer preguntas. Esa noche, después de la cena, Emilia se sentó afuera en el porche con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Las estrellas arriba eran tenues, pero el aire era cálido y suave. Ezequiel se unió a ella, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente. ¿Ya lo extrañas?, preguntó cuidadosamente. Ella pensó por un momento antes de responder. Extraño a quien solía ser, dijo suavemente, pero no extraño las mentiras. Se sentaron en silencio, sorbiendo cacao, el sonido de los grillos llenando la noche. Por primera vez en meses, Emilia se sintió en paz. Había dolor, sí, pero era un dolor limpio, del tipo que cura en lugar de infectarse. Los días pasaron y la vida se asentó lentamente en algo nuevo. Emilia encontró trabajo en un pequeño estudio de diseño local. Ezequiel comenzó en una nueva escuela haciendo amigos rápidamente. Las noches se volvieron más ligeras, las mañanas más tranquilas. A veces se sorprendía pensando en Marcos, preguntándose si se arrepentía de todo. Pero ya no se sentía atrapada por esos pensamientos. Una tarde, mientras veía a Ezequiel reír con los hijos de Clara en el jardín, se dio cuenta de algo poderoso. El viaje que había comenzado como un intento desesperado de arreglar lo que estaba roto, había terminado salvándola a ella en su lugar. Se había encontrado a sí misma, pieza por pieza. Semanas después, Marcos llamó. Su voz era tranquila, llena de culpa. «Lo siento, Emilia», dijo. «De verdad». Ella escuchó. Luego respondió suavemente. «Lo sé, y te perdono. Pero el perdón no significa volver». Después de que terminó la llamada, se sentó en el porche de nuevo, viendo la puesta del sol. El cielo se tornó en tonos dorados y rojos, y sonrió, no de tristeza, sino de alivio. Ezequiel salió y se sentó a su lado. «¿Crees que las cosas volverán a ser iguales algún día?», preguntó. Ella sonrió gentilmente. «No», dijo, «pero más bien sean mejores». Él asintió, y se sentaron juntos, la suave brisa llevándose los últimos pedazos del pasado. Ese viaje familiar había comenzado como un intento desesperado de arreglar lo que estaba roto, pero terminó con algo inesperado: libertad, honestidad y un nuevo comienzo. Emilia había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado algo mucho mayor: su fuerza, su paz y un vínculo con su hijo que ninguna traición podría destruir jamás. Si disfrutaste este relato de amor inesperado y familia encontrada, dale me gusta, suscríbete y comparte tus propias historias en los comentarios abajo.
Recuerda, el amor toma muchas formas y a menudo nos encuentra cuando menos lo esperamos, pero cuando más lo necesitamos. Suscríbete a Mundo de Secretos para más historias de amor, crecimiento y conexión humana. Mientras cargaba tal secreto. La luz del sol brillaba en el agua, y por un momento fugaz, casi lo olvidó. Casi. Durante el almuerzo, Marcos se alejó de nuevo para atender otra llamada. Emilia no lo siguió. Simplemente se quedó sentada allí, sus manos agarrando su taza, su rostro tranquilo. Ezequiel la observaba en silencio, sabiéndolo todo, sin necesidad de palabras. Más tarde ese día, mientras limpiaba la cocina, encontró una nota escondida debajo del teléfono de Marcos. Un pequeño corazón de papel dibujado con bolígrafo con las iniciales M más L. No eran las suyas. Ese dolor silencioso regresó, más fuerte ahora, como una herida que ya no podía ocultar. Esa noche, Marcos sugirió una última fogata antes de regresar a casa a la mañana siguiente. «Deberíamos terminar el viaje con una buena nota», dijo ligeramente. Emilia asintió, sonriendo levemente. Estuvo de acuerdo porque no quería terminarlo con ira, quería terminarlo con fuerza. Mientras el fuego crepitaba y aparecían las estrellas, se sentó junto a Marcos, fingiendo que todo estaba bien. Él le envolvió los hombros con una manta, inconsciente de que su corazón ya estaba a kilómetros de distancia. Ezequiel se sentó frente a ellos, observando las llamas, sintiendo la distancia que ya no podía cubrirse con silencio. Emilia no habló, no lloró. Simplemente miró el fuego, sabiendo que la verdad lo había cambiado todo. La mujer que había llegado a la cabaña esperando salvar su matrimonio se había ido. En su lugar se sentaba alguien más fuerte, herida, sí, pero ya no con miedo de ver las cosas como realmente eran. Cuando el fuego se apagó y la noche se volvió fría, miró a su hijo y vio comprensión en sus ojos. Él había sido su fuerza silenciosa a través de todo. Le había dado la verdad cuando más la necesitaba. Mientras caminaba de regreso adentro, miró por última vez a Marcos, quien estaba sonriendo a su teléfono de nuevo. Y en ese momento, Emilia supo que este viaje no era el final de su historia, era el comienzo de una nueva. Del tipo donde finalmente dejaba de fingir y comenzaba a vivir para sí misma. La mañana siguiente comenzó tranquila, con niebla levantándose sobre el lago y pájaros llamando a través de los árboles. Emilia se sentó en el porche con una taza de café, sus ojos fijos en el agua quieta. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese mensaje de nuevo. Ojalá estuvieras aquí en lugar de con ellos. Las palabras resonaban como un tambor en su mente. Se sentía entumecida ahora, más allá de las lágrimas. Marcos todavía dormía, inconsciente de que su secreto ya había salido a la superficie. Dentro de la cabaña, Ezequiel se movía silenciosamente, observando a su madre con ojos preocupados. Siempre había sabido que su mamá era fuerte, pero ahora se veía diferente. Tranquila por fuera, pero frágil por dentro. Quería protegerla, pero solo tenía 16 años. ¿Qué podía hacer? Aún así, no podía soportar verla así. Después del desayuno, mientras Marcos estaba en otra llamada de trabajo, Ezequiel se sentó frente a Emilia y susurró. «Mamá, creo que tenemos que hacer algo». Ella lo miró confundida. ¿Sobre qué? Él dudó, luego dijo firmemente. «Sobre papá. Sobre la verdad». Emilia suspiró. «Ezequiel, no quiero que te involucres en esto, es entre tu padre y yo». Pero Ezequiel sacudió la cabeza. «Ya me involucra a mí, mamá. No puedo fingir que no lo sé». Su voz quebró ligeramente. «No mereces que te mientan». Su corazón dolió ante sus palabras. Quería decirle que todo estaría bien, pero ya no podía mentir. Así que dijo lo único que se sentía verdadero. «Me encargaré de ello, lo prometo». Ezequiel no discutió, pero tampoco dejó de pensar. Sabía que su mamá lo protegería, incluso a su propio costo, y no podía dejar que eso pasara de nuevo. Decidió averiguar todo, no para lastimar a su papá, sino para asegurarse de que su mamá nunca volviera a dudar de su valor. Mientras Marcos iba al pueblo por provisiones, Ezequiel tomó silenciosamente el teléfono de su padre de la mesa de noche. Sus manos temblaban mientras lo desbloqueaba. El código no había cambiado. Abrió los mensajes y comenzó a leer. Había docenas de textos, algunos cortos, otros largos. Cada uno contaba la misma historia. Llamadas nocturnas, reuniones secretas y promesas vacías de algún día. El pecho de Ezequiel se apretó. Sintió ira, tristeza y confusión, todo a la vez. Su papá, el hombre al que había admirado,
No era quien él pensaba que era. Pero no lloró. En cambio, abrió su laptop y guardó capturas de pantalla de todo. No para exponer o embarazar a nadie, sino para asegurarse de que su mamá tuviera pruebas. Cuando terminó, imprimió los mensajes silenciosamente usando la pequeña impresora de viaje que su mamá había traído para trabajar. Dobló los papeles cuidadosamente y los deslizó en un sobre. Cuando Marcos regresó, Ezequiel actuó normal, ayudándolo a descargar las compras y hablando de pesca. Pero por dentro se estaba preparando para algo grande. No le dijo a su mamá lo que había hecho, todavía no. Esa noche, los tres salieron a caminar junto al lago. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Desde lejos, podrían haber parecido una familia perfecta, pero debajo de esa imagen tranquila, la tensión hervía a fuego lento como fuego bajo el hielo. Emilia trató de disfrutar la caminata, concentrándose en la forma en que la luz bailaba sobre el agua. Pero cada vez que Marcos alcanzaba su mano, no sentía nada más que vacío. Sabía que no podía esconderse de la verdad para siempre. Necesitaba decidir qué venía después. Quedarse y seguir fingiendo, o irse y reconstruir su vida. La mañana siguiente, Ezequiel le pidió a su mamá ir a caminar sin Marcos. Ella aceptó. Agradecidos por la tranquilidad, siguieron un tailo sendero estrecho a través del bosque, hasta que llegaron a un claro con vista al lago abajo. El aire olía a pino y lluvia. Ezequiel se detuvo, se volvió hacia su madre y sacó los papeles doblados. «Necesito mostrarte algo», dijo suavemente. Ella frunció el ceño, confundida. «¿Qué es?» Él entregó el sobre. «Hice una copia de seguridad de los mensajes de papá antes de que pudiera borrarlos». Emilia se congeló, mirándolo fijamente. «Ezequiel, no lo hiciste». Él interrumpió. «Tenía que hacerlo. Mereces la verdad, mamá. Vi cómo te veías anoche. No podía dejar que siguieras preguntándote». Desdobló lentamente los papeles, sus manos temblando. Las palabras la miraban fijamente, textos llenos de calidez, risa y afecto que no le pertenecían a ella. Sus ojos se nublaron al leerlos, no porque estuviera sorprendida, sino porque verlos escritos lo hacía definitivo. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. El bosque a su alrededor estaba en silencio, excepto por el sonido distante del viento moviéndose entre los árboles. Finalmente, Emilia dobló los papeles de nuevo y se los entregó a Ezequiel.